en lo que son esos transcritos primarios que se han ido obteniendo durante la transcripción, y es lo que nos va a ocupar justamente en esta clase, ese procesamiento de, eh, de esos transcritos primarios para que puedan llegar a ser eh, ARNs maduros, ARN funcionales, que pueden ya pues salir del núcleo y poder pues participar en lo que es la traducción. Vemos aquí esta eh, micrografía, pues es interesante porque acá, como les digo, lo que trata de reflejar es justamente cómo está ese ADN, ¿verdad? Cómo va, aunque no se aprecia muy bien, pero cómo se va la polimerasa y va transcribiendo solo una de las cadenas, ¿verdad? Vamos obteniendo pues esa cadena de ARN que contiene pues la información de un gen determinado. Contenido. Y entonces decíamos lo que habíamos visto, ¿verdad? A nivel de lo que está sucediendo, cómo se abre solo esa región, esa secuencia específica que ha sido reconocida por estos factores de transcripción ante un estímulo, decíamos, ya sea del medio interno o del medio externo, y por lo tanto, pues ha comenzado a transcribirse, ¿verdad?, en asociación con ciertas proteínas que van a ir permitiendo, pues, el poder transcribir. Y vamos viendo acá que nos dicen que a medida que se está llevando a cabo esa transcripción, pues comienza un proceso de maduración, el procesamiento que va a sufrir cada uno de estos ARNs, y nos vamos a centrar específicamente en lo que es el ARN mensajero, el ribosomal y el de transferencia, que van a sufrir ciertas modificaciones para poder, pues, eh, ser funcionales, ser moléculas funcionales y participar en lo que es la traducción. Entonces, decíamos que aunque el molde es transcrito en forma de ARN, perdón, no todos van a manejar igualmente esos transcritos hasta poderlos utilizar como tal para la traducción. Veíamos esas diferencias, ¿verdad?, en lo que sucede en ambos tipos de células. Acá, entonces, nos dicen lo mismo en cuanto a esa comparación que veíamos antes. A nivel de procariotas, inmediatamente se ha obtenido este AR mensajero, veíamos que la traducción se realiza de forma inmediata. Incluso a medida que se va dando la transcripción, ya puede ir comenzando la maquinaria de traducción, reconociendo como tal pues ese ARN mensajero y comenzando pues lo que es la síntesis de una cadena política. En cambio, en eucariotas, pues decíamos, independientemente de que se ha dado esa transcripción, ¿verdad? Y hemos obtenido la molécula de ARN, pues va a haber una serie de pasos en dependencia del tipo de ARN que se esté procesando, hasta poder, pues, modificar ese transcripto primario, y ya con todas estas modificaciones le sirven incluso como para ser reconocido por toda la maquinaria del transporte, en este caso la exportación hacia lo que es el citosol a través del cuerpo oronúcleo. ¿Okay? Entonces son todos estos series de pasos, ¿verdad? Y ya decíamos que todo sigue siendo llevado a cabo a nivel del núcleo. Todavía estamos en el núcleo. Para que pueda salir todos estos ARN involucrados en la traducción, tienen que haber pasado, como digo, esas modificaciones que le van a servir igualmente como un reconocimiento, una señal de que ya esa molécula puede salir del núcleo celular para el citosol. ¿Okay? Entonces, nos habíamos quedado que no todos los productos, decíamos, de la expresión génica van a ser justamente proteínas. Y ya vamos viendo otro término que va relacionado también con esto, pero en general decíamos que dentro de esos productos pues teníamos los distintos tipos de ARN, y vemos que de ese ARN total, en la primera clasificación,
tener como ARN codificante, que nos va a tener este que también lo podemos conocer así como pre-mRNA, ese transcrito primario, y también como heterogéneo nuclear, que son estas siglas que están acá. HN, ¿verdad? Heterogéneo nuclear, RNA, y estamos hablando de la misma molécula, ¿no? Ese transcrito primario del ARN mensajero o pre-mRNA, que posteriormente pues tiene que ser procesado hasta formar lo que es el ARN mensajero como tal, el funcional, ¿ok? Y hablamos entonces de un ARN codificante. Recuerden que él es el que realmente lleva esa información, ¿verdad? En sus bases para poder pues ser leído por la maquinaria de traducción por esos ribosomas y poder entonces obtener así la secuencia de residuos aminoácidos que formarán una cadena proteínica. Pero si se fijan el gran resto de ARN que se están transcribiendo, pues realmente son ARN no codificantes, pero que van a tener una importancia ya sea a nivel de lo que es participar en ese procesamiento de otros ARNs o vamos a ver que también van a permitir una protección a la célula, lo vamos a ver más adelante, una protección a la célula ante la presencia de ciertos virus o de otro tipo de patógenos que van a permitir pues poder a través de ciertos procesos eliminar ese tipo de material hereditario. Pero aquí nos vamos a basar pues en lo que es, como dice la clase, el procesamiento. Teníamos ya a lo que es el ARN mensajero y a nivel de ese ARN no codificante, pues vemos acá al transcrito primario del RNA. En este caso, pues el ARN ribosomal, pre-rRNA, y también pues el RNA de transferencia, que como vemos desde el momento que vemos esta pre, es porque nos están hablando del transcrito primario, sin modificar. Posteriormente, pues ya tenemos los ARN maduros funcionales y vamos viendo aquí todos estos otros, ¿verdad? Que ya vamos a ir viendo cómo participan. Tenemos aquí lo que significan para que no nos perdamos. Acá estamos hablando del pequeño nuclear, ARN pequeño nuclear o snRNA, el pequeño nucleolar, ¿verdad? Y a nivel del citoplasmático, el pequeño del citoplasmático que finalmente nos va a llevar a la presencia o a la transformación a ese microRNA que lo vamos a estudiar. Entonces ya nos habíamos adelantado ayer a decir que habían tres, ¿verdad? ARN polimerasas que van a catalizar pues la polimerización, van a estar pues involucradas en lo que es la síntesis de cada uno de estos agentes primarios. Y ayer nos basábamos mucho en lo que era el comportamiento de lo que era la polimerasa 2, pero igualmente a nivel, como decíamos, polimerasa ARN, polimerasa 1, 2 y 3. Y a nivel de la ARN polimerasa 1, pues van a estar transcribiendo lo que son los genes para el ARN ribosomal, ¿verdad? 45S, que es no solo, y vamos a ver cómo pues en su tratamiento es que vamos a obtener todas estas otras secuencias. El ARN polimerasa 2, que pues está como tal transcribiendo lo que son para los genes de ARN mensajeros. Ya veíamos que a nivel de transcrito primario es el heterogéneo nuclear para el pequeño nucleolar y algunos ARN pequeños nucleares también. Y a nivel de la polimerasa 3, pues está relacionada con la transcripción de lo que es el ARN de transferencia a nivel de el ARN ribosomal 5S, que es único, y algunos pequeños nucleolares. ¿Okay? Aquí está, o sea, solo es de ir llevando la secuencia como tal de cuáles son las polimerasas involucradas en la transcripción de cada uno de estas moléculas. Y nos centrábamos en que ayer decíamos que si lo tomamos así, que ya sabemos que este tipo de imagen solo la vamos a encontrar como tal, esos como son más metafásicos en una etapa específica, que es
celular, específicamente en la mitosis, en la etapa de metafase, ¿verdad? Pero bueno, es lo que nos rescatamos de la imagen es que justamente decíamos, bueno, ya habíamos visto cómo están ordenados esos genes y hablábamos de un sitio específico, locación, a lo que íbamos a conocer con qué palabra. ¿Alguien se acuerda? Sitio específico de la ubicación de un gen dentro de lo que es El locus. el locus, exactamente, ¿verdad? Entonces tenemos acá, ¿verdad? Ese sitio específico y hablábamos, bueno, aquí si ampliamos esa región, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Siempre doble hebra, estamos en ADN, pues vemos acá que pues tenemos distintos tipos de genes, ¿verdad? Solo en esta pequeña región de representación. Y si nos centrábamos en este específicamente, pues vamos viendo de lo que decíamos, ¿verdad? Que al ampliar, al ir pues ampliando como tal esa secuencia del gen específico, íbamos a encontrar secuencias reguladoras, ¿verdad? Y lo que sería posteriormente pues todo lo que son la secuencia de información y en la misma vamos a ir encontrando que hay regiones que sí tienen o sí van a ser codificantes a las cuales vamos a denominar como exones y secuencias de pares de base siempre dentro de toda esta la región de la molécula que no son codificantes a los cuales vamos a denominar como intrones. Es lo que tenemos dentro de lo que es para la transcripción del ARN mensajero, la de ADN, tenemos que los exones van a expresar, ¿verdad? Dos tipos de regiones, una porción que está en azul, estos recuadros en azul, como porciones no codificantes situadas en el interior del gen, y a los exones como porciones del gen, aquí en anaranjadito, que se transcriben y se van a expresar. Esa secuencia de pares que están dentro de estas regiones, ellas sí se van a transcribir, ¿verdad? A nivel de, en ese procesamiento es lo que va a quedar y se van a expresar. Son las que llevan la información de esa cadena de aminoácidos para la formación de una proteína. Entonces decimos que para los genes, para ARN mensajeros, ya decimos, pues contienen el ARN mensajero, contiene esa información para lo que es la expresión hacia una proteína. Están formados entonces por exones e intrones, ¿verdad? Que es dependiente, estas regiones pues van a ser variables en dependencia del tipo de gen del que estemos, en un gen determinado que se esté hablando, que quiera transcribir. No es que siempre vamos a tener 5 regiones de exones, 3 regiones de intrones, eso es independiente del gen que se está pues entonces transcribiendo. Entonces, a nivel del procesamiento del ARN mensajero, vamos a tener específicamente 3 pasos. O sea, cuando se ha transcrito, ya vimos que se transcribe completamente toda la información que está en el ADN. Sin embargo, para que pueda entonces ser un ARN maduro, un ARN mensajero funcional, tienen que ocurrir estos 3 pasos como para poder, pues, salir ya de lo que es el núcleo y participar en la traducción. Lo primero es que en el extremo 5' se va a colocar lo que conocemos como un casquete. Ya vamos a ir viendo cada uno de ellos en detalle. Pero se coloca entonces ese casquete que no solamente le va a dar una protección a ese primer exón, ya tenemos acá, ¿verdad? Y decimos que los exones son secuencias codificantes, ¿verdad? Sino que también pues, va a permitir el reconocimiento de toda la maquinaria de exportación para que el ARN mensajero pueda salir en sí del mismo. Otro de las modificaciones es que en el extremo 3', que habíamos visto cómo es que termina la transcripción, ¿verdad? Había una secuencia muy rica en adeninas y uracilos, en el cual pues ya nos da la idea de la terminación, pero a partir de ese extremo 3', pues igualmente va a irse colocando lo que se conoce como una cola poli A
que es una poliadenilación. Si lo vemos acá, es el ir colocando una serie de adeninas, ¿verdad? Nucleótidos de adenina, como para poder igualmente estabilizar y proteger la información que está contenida al interior. Y por último, pues ya veíamos que si bien tenemos regiones codificantes, también hay secuencias no codificantes, ¿verdad? Que no se van a expresar y por lo tanto tienen que ser removidas de lo que es ese transcrito primario, que es lo que conocemos como el corte. Se van a cortar esos intrones, esas secuencias, y se van a empalmar, van a juntarse lo que son los exones para que quede. Acuérdense que una de las características que hablábamos de ese código genético es que se leía sin traslapes y sin comas, o sea, se lee de corrido, y para poder leer correctamente la información de las secuencias codificantes, pues estas secuencias tienen que cortarse, eliminarse, para poder pues tener el mensaje de corrido completo para lo que va a ser la síntesis de una cadena polipeptídica. Entonces tenemos ya al final de estos 3 pasos lo que sería ya ese ARN mensajero maduro con su casquete, con el corte de los intrones y con su cola polía, y por lo mismo pues ya puede ser reconocido por la maquinaria de portación y salir del núcleo para, como decíamos, participar en lo que es la traducción. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos y decimos que lo primero que veíamos es la incorporación de ese residuo, ¿verdad? De ese casquete, que en sí es un residuo de guanosina en esa posición 5', ¿ok? Y posteriormente van a haber una serie de metilaciones que, como digo, van a estar permitiendo no solo proteger, darle estabilidad como tal a la molécula, sino también puede permitir ser reconocido por esa maquinaria de exportación y poder entonces salir del núcleo. Entonces, lo primero es que justamente es la escisión, nos explica aquí, del fosfato gamma del extremo 5' del pre-RNA. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente, y si por eso estamos, va a repetir los extremos. Acuérdense la direccionalidad y qué es lo que encontramos tanto en el extremo 5' como en el extremo 3'. Acuérdense, hay un fosfato en el extremo 5' y a nivel del extremo 3' hablamos del carbono 3 de la ribosa, del azúcar en este caso, y entonces esos son pues los extremos que nos van dejando, los grupos que vamos a encontrar en estos dos extremos. Entonces acá tenemos que este grupo fosfato en posición gamma, tenemos el azúcar, ¿verdad? Unida a su base nitrogenada, y tenemos, si son trifosfatos, tenemos 3 fosfatos en posiciones alfa, beta, gamma. Pues es justamente la posición gamma la que se va a escindir, a cortarse, ¿verdad? A través de una enzima fosfatasa, ¿de acuerdo? Una hidrólisis, lo que vamos ya para otro tipo de procesos que hablábamos de la hidrólisis de ATP, pues aquí hay una hidrólisis de este grupo fosfato y ya nos quedan pues esto lo que está representando es el ARN mensajero que acabamos de transcribir, ¿no? Pues viene la colocación, en este caso, de una guanosina, TP, ¿de acuerdo? En posición 5'. Entonces acá igualmente, a través de esta enzima, la ARN mensajero mRNA guaniltransferasa, fíjense, ¿no? Aquí igualmente a la hora de colocar este nuevo nucleótido en lo que es la cadena de ARN mensajero, pues va a unirse, decíamos que a nivel del extremo 5', va a colocarse en posición de unión de este grupo fosfato hacia los que tenían ya la cadena, y por lo tanto nos va a quedar un enlace poco habitual. Recuerden que aquí teníamos siempre el enlace con tal fosfodiéster, ¿de acuerdo? Acá, al colocar este nuevo nucleótido, pues nos está quedando un enlace 5', si se fijan tenemos como volteada como tal guanosina,
y por lo tanto nos queda un enlace 5', 5' tripeptidil, perdón, trifosfato, perdón, que ya estoy con las proteínas, trifosfato, que no es habitual. Siempre teníamos, ¿verdad?, lo que era ese enlace fosfodiéster. Ese enlace fosfodiéster, pero a la colocación, y por eso se habla de un casquete, porque va a, como es un enlace no habitual, pues lógicamente está protegiendo toda esta información de la ARN de ese transcripto primario, de ese ARN mensajero, y es a lo que se conoce como el caparazón o casquete de guanosina. ¿Okay? Recuerden, tenemos acá primero la fosfatasa, eliminando este grupo fosfato, la mRNA guanilil transferasa para la colocación de una guanosina y formando este enlace poco habitual 5', 5'. ¿Okay? Decían que posteriormente íbamos a tener, podían ocurrir metilaciones, ¿verdad? Después de la colocación, aquí tendríamos ya la teníamos de cabeza, que está ubicada de otra forma en esta imagen, pero es lo mismo, ¿verdad? Teníamos metilaciones, en este caso, pues, tanto de la guanosina, formando 7-metilguanosina en el nitrógeno de la base. Entonces tenemos aquí una metilación, e igualmente pueden metilarse las dos bases continuas después del casquete, ¿ok? Pero acá ya no es a nivel de la base, sino a nivel del azúcar, entonces siempre en el carbono 2 puede entonces ocurrir esta metilación, y lo que va a permitir, como decíamos, pues es justamente, y ya lo vamos a ir viendo más adelante, que los grupos metilo que hacen sobre todo hacia las moléculas de ácidos nucleicos, pero lo que ahorita es importante entender es que este casquete pues le está dando esa protección al mensaje que está interior de ese ARN mensajero, e igualmente puede formando una señal de reconocimiento tanto para la salida como para, que posteriormente decíamos, la maquinaria de traducción, el poder reconocer todas estas modificaciones y entonces comenzar esa traducción. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Verdad? Función, previene que las exonucleasas, que ya habíamos visto a nivel de lo que era replicación, pues también puedan digerir el extremo 5' y por lo tanto pues dañar la información que tiene al interior la molécula, favorecer el transporte, participar en el inicio de la traducción y en el reconocimiento para el corte del intrón, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿ok? En el extremo 5', o sea, ese primer intrón que está hacia el extremo 5', esta colocación del casquete va a permitir pues reconocer y poder entonces participar en ello. ¿Okay? De ahí teníamos el siguiente paso, que es la colocación de esa cola poli-A, esa poliadenilación, ¿verdad? Que es a través de la poli-A polimerasa, una polimerasa que añade estos nucleótidos, y decíamos que esto va a ocurrir en el extremo 3'. Entonces teníamos aquí, ¿verdad? Esa secuencia que decíamos que era reconocida para finalizar lo que era la transcripción, y posteriormente endonucleasas específicas que iban a cortar pues todo lo que era la transcripción, y inmediatamente comenzar a añadir, dependiente de energía, a este proceso, toda esta cola poli-A, ¿verdad? A través de la poli-A polimerasa. Fíjense que ya les dije, hay muchas polimerasas y hay que ponerles ese fijo, ¿verdad? Ese nombrecito para acordarnos en qué estamos. ADN polimerasa, ARN polimerasa, esta es una poli-A polimerasa, pero lo que va haciendo pues es colocar todas estas adeninas, ¿verdad? En el extremo 3' OH, y que también pues tienen esa de protección y de señalamiento. Y por último, el último proceso, que es justamente el corte de intrones y el empalme de exones, ¿verdad? Y nos dicen acá
que está determinada ese corte por la secuencia, no por el tamaño, no porque sea más grande o más chico, sino que simplemente la secuencia que se reconoce como una secuencia no codificante y por lo tanto pues tiene que ser eliminada. Para esto, fíjense, es que vamos a tener la unión, ¿no? La participación tanto de los ARN pequeños nucleares, ¿no? mRNAs, que van a estar unidos a proteínas específicas y ya unidas a esas proteínas, estos ARN, es lo que se conocen como SNRPs. ¿No? Es la unión, si se fijan aquí hemos agregado una P por la presencia de estas proteínas y su pronunciación, vamos a proponer SNRNPS es demasiado, entonces pues se conocen como SNRPs, que son partículas ribonucleoproteicas de esas proteínas, esa unión de proteínas con el ARN pequeño nuclear. Esto es justamente reconociendo dentro de lo que es siempre en el ADN, pues siempre tenemos esas regiones, ¿verdad? En este caso, en imágenes, intrones, comienza el procesamiento de ese transcrito primario hasta finalmente, si nos fijamos y seguimos la secuencia de los colores, vemos acá, porque ya habíamos visto proteínas, si se acuerdan, habíamos visto dominios a esas regiones dentro de la cadena polipeptídica que iban a tener, los relacionábamos como una función biológica específica, ¿se acuerdan? Pues justamente vemos acá que eso está determinado, acuérdense que decíamos, digamos proteínas, esto está determinado por la secuencia de ADN, pues acá igual, o sea, cada uno de estas exones, de estas secuencias codificantes, está como tal pues codificando para un dominio específico, una región específica dentro de lo que es esa cadena polipeptídica. Y entonces tenemos acá que a nivel de, son varios los SNRPs, el primero que va a reconocer justamente decíamos en ese extremo 5' y ya se ha colocado el casquete y por lo tanto no servía o servía para la maquinaria para poder reconocer el intrón que estaba ubicado justamente hacia ese extremo 5' y se va a colocar uno de estos SNRPs en ese extremo y posteriormente hay otro que reconoce ese extremo 3', aquí se ha alargado un poquito, pero es ese extremo 3', de lo que es ese intrón. Cuando ellos se colocan, comienzan a añadirse otros SNRPs hasta formar lo que se conoce como un complejo de todas estas partículas de ribonucleoproteínas a lo que se conoce que es un espliciosoma. El espliciosoma va a permitir como que fuera a hacer un loop, hacer un asa dentro de lo que es ese ARN mensajero y va a permitir cortar la molécula, cortar la cadena, ¿verdad? Y poder entonces unir, ¿no? Ella mantiene unida, fíjense que no se ha separado el espliciosoma, sino que ha cortado y mantiene ese extremo 3' que ha dejado, ¿verdad? De esta primera secuencia. Igualmente hace esta asa y finalmente corta en ese otro extremo del intrón para poder finalmente eliminar completamente el intrón, que parece como que quedará como un lazo cuando ustedes hacen un lazo, y finalmente empalmar, ¿no? esta región que es este exón, el primer exón con el siguiente. Ya queda eliminada la secuencia no codificante, ese intrón, y posteriormente se vuelven a restablecer esos enlaces fosfodiéster dentro de lo que es la secuencia de la molécula de ARN, pero ya uniendo las secuencias codificantes para que ese mensaje, decíamos, se pueda leer de corrido. Esto está así, aquí les he dejado y les he ido colocando en las distintas diapositivas videos sencillos que les permiten pues entender, ¿verdad?, cómo se lleva a cabo todo este proceso
Pero vemos cómo la participación de esos otros ARN que veíamos, de esos otros tipos de ARN, en su unión con proteínas específicas, formando estas partículas que van a ir entonces reconociendo esas secuencias no codificantes y permitir pues en la formación de ese complejo del spliceosoma reconocer pues esta secuencia formando esos lazos y cortando entonces los intrones y empalmando, o sea, juntando nuevamente, restableciendo esos enlaces de los exones para poder pues tener ya lo que es el mensaje corrido en el ARN mensajero. Aquí está una pequeña eh, imagen en la cual pues estamos viendo, ahí no vemos como tal la participación de los spliceosomas, pero sí que ustedes entiendan cómo se va dando, reconociendo todas esas regiones de intrones, cortándolas, pero volviendo, como digo, a restablecer esos enlaces. Vemos entonces ese casquete, ¿verdad? Que está aquí, la región en negrito, la cola polía y posteriormente pues la eliminación de los intrones y el empalme de eso. Y decíamos que cada uno de estos genes pues van a tener variedades, ¿verdad? Diferentes tipos de intrones con tamaños pues distintos. Y acá teníamos pues un ejemplo justamente de la cadena beta de la hemoglobina. Acuérdense que la hemoglobina es una proteína con 4 cadenas que la están conformando, ¿verdad? 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta y en particular pues la beta globina. Tenemos lo que sería ese transcrito primario, que se coloca esa casquete en la región 5' y se van a eliminar, nos dicen acá, estos dos intrones. ¿Okay? Se ha colocado la cola polía y pasamos a lo que es el splicing, o sea, el cortar como tal, lo que son los intrones a través del spliceosoma para obtener ya lo que es el ARN mensajero maduro para poder expresar las cadenas de beta globina en nuestro organismo y que puedan entonces conformar la hemoglobina. Ahora bien, lógicamente, como todo, pues puede ocurrir en un momento dado algún tipo de alteración dentro de estos procesos y en este caso, pues cuando tenemos la presencia de estas beta-talasemias, que son esos errores dentro de las cadenas polipeptídicas que están conformando entonces la hemoglobina, y nos llevan a todo este tipo de patologías, generalmente es porque ha ocurrido, este es el procesamiento normal, lo que veíamos en consecuencias, pero pueden ocurrir por pequeñas mutaciones, ¿verdad? Mutaciones puntuales en un cambio de una base nitrogenada, de un par de bases, que van a permitir que ocurran errores en cuanto a la lectura de los spliceosomas, ¿verdad? Para poder cortar esos intrones. Y ya sea que aquí nos dicen que no se está cortando correctamente lo que es el intrón 2, o sea, el primero que veníamos acá, y por lo tanto, pues nos queda otro tipo de mensaje, o acá en el cual, pues justamente la pérdida de esa base nos está haciendo que se corte antes de lo que es realmente toda la región no codificante y por lo tanto nos extiende, ¿sí? El exón nos extiende la secuencia que va a quedar empalmada al final de lo que es el ARN mensajero. Y por lo tanto, pues igualmente esta que era una secuencia no codificante va a estar pues truncando como tal esa cadena polipeptídica. Y así tenemos pues otro ejemplo igualmente en el que acá se ha insertado un intrón de toda esta región por una mutación puntual, pues se ha creado otro exón que no teníamos y por lo tanto, pues igualmente el mensaje no puede ser leído correctamente. Y eso nos lleva a lo que en algún momento dado, pues, hicieron explicar lo que era esa variación, así como la paradoja del valor C que decíamos en cuanto al tamaño del genoma, pues igualmente explicar un poquito, ¿verdad?
lo que se denominó como la paradoja del valor, porque a pesar de la complejidad siempre de los organismos, y en este caso el ser humano, la cantidad de genes que realmente pues estaban codificando para una proteína, pues no era tan grande como lo que se. Posteriormente, esta es una posición que todavía sigue debatiéndose, no es algo así general a nivel de toda la científica. E igualmente no son todos los genes los que están como tal presentando este proceso que vamos a explicar. Son algunos tipos de genes los que pueden llegar a tener lo que se conoce como un splicing alternativo, donde un gen, antes siempre se pensaba un solo gen, una sola proteína. Posteriormente pasamos de a un gen, puede estar pues entonces codificando para productos ya sea ARN o una proteína. Y ahora pues hay genes, como digo, no son la gran mayoría, pero sí algunos, en los cuales pues hay lo que se conoce un barajamiento, ¿verdad? Diferencial de exones. ¿Qué quiere decir esto? Que un solo, un solo gen puede ir codificando por ese splicing alternativo, reconociendo cuáles son los exones que son o que van a codificar para una proteína en específico y la combinación de otros exones, en este caso, por ejemplo, para la proteína 2, el exón 1, el 3, el 5 y el 6, entonces estarían codificando para esta proteína. Distinto a la secuencia de exones que se han seleccionado para la codificación de esta otra proteína 3, donde sí está siempre 1, fíjense que los 3 tienen la secuencia del exón 1, pero y el 3 está aquí igual que acá, pero aquí está el 4, cosa que no estaba acá, y así, o sea, hay un barajamiento, hay un reconocimiento específico en dependencia de la proteína que se requiere en célula en ese momento, y a partir de un mismo gen, por este tipo de cortes y empalmes de exones, pues vamos a tener distintos ARN maduros que van entonces a codificar para proteínas distintas. Esto nuevamente, ¿verdad? Les he puesto un video en el cual pues se explica cómo es que se va seleccionando siempre a través de esos SNRPs y, como digo, esa maquinaria, eh, cómo se van agregando estas proteínas, estas partículas de ribonucleoproteínas, es lo que va pues seleccionando en dependencia de esas señales cuáles serían pues los exones que se escojan como para conformar ese ARN mensaje. ¿Okay? Bien, pasamos a lo que es, esto es más rapidito, el procesamiento del pre-RNA, ¿verdad? Y esto recuerden siempre eucariotas, o sea, también maquinaria toda la maquinaria para la traducción en procariotas, pero el procesamiento pues solo está hablando de eucariotas. Entonces, a nivel del precursor, tenemos ese ARNA 45S, un solo gen sintetizado siempre por la polimerasa ARN polimerasa 1. Este gen está ubicado y vamos a encontrar repeticiones de este gen en distintos cromosomas. Aquí nos dicen todos los cromosomas en los cuales vamos a encontrar este gen. Va a ocurrir, ¿verdad?, este procesamiento en el nucleolo, específicamente en esa región dentro de lo que es el núcleo celular, es el nucleolo. Se origina por corte de fragmentos, pero en este caso, y esa es la diferencia con el ARN mensajero, no hay empalme, ¿ok? Va a haber solamente lo que es el corte para poder formar estos fragmentos, distintos fragmentos de ARN ribosomal que posteriormente, pues, junto con proteínas, están conformando lo que es la estructura de los ribosomas, recuerden, ¿ok? Por eso se habla de una ARN ribosomal. Entonces, a partir de este ARN 45S vamos a obtener el ARN ribosomal 28S, el 18S y el 5.8S. ¿Qué es lo que tenemos acá, verdad? A nivel de cualquiera de estos cromosomas tenemos esa unidad de transcripción, el gen específico
¿verdad? 45S, ARN 45S, y a partir de él, que tenemos este transcrito primario, tenemos aquí esas regiones, esos intrones, ¿de acuerdo? Bien, más purito lo que serían los exones. Va a haber ese corte de estas secuencias, pero no hay empalme, sino que cada uno nos va a ir dando un fragmento, ¿verdad? Específico, 18S, 5.8S y 28S, y ya sería como tal, pues, ese primer paso en la maduración. El segundo paso, en este caso, para el ARN ribosomal, aquí van a participar, allá en el mensajero estaban los SNRPs, con el pequeño nuclear. Aquí participan otros ARNs que están conformando esas ribonucleoproteínas, que son los pequeños nucleolares, ¿ok? Y ellos son, estos complejos son los que se van a encargar de realizar las modificaciones. Primero puede haber metilación, ya veíamos, metilación de nucleótidos, y la conversión del uracilo, de la uridina, en pseudouridina. En este caso, pues decíamos acá, a nivel de la uridina, tenemos que puede haber modificaciones en cuanto a la metilación, carbono 2 de lo que es la pentosa, donde se ubica pues ese grupo metilo y queda pues entonces metilada la ribosa, o también lo que es la modificación a una pseudouridina. ¿Qué es esto? Esto es que hay un reordenamiento, es un isómero como tal de la uridina, y hay un reordenamiento, se fijan acá, la base donde está formando un enlace glucosídico nitrógeno-carbono, ¿verdad? Con el carbono 1 de lo que es pentosa. Y acá en ese reordenamiento pues nos queda en sí lo que es un enlace carbono-carbono entre lo que es la pentosa y lo que es la base nitrogenada. Simplemente hay un reordenamiento espacial. Y esto hace que también pues nos vaya quedando, en este caso, el grupo imino, que nos está dejando pues más átomos de hidrógeno disponibles para poder pues formar puentes de hidrógeno con el agua, etcétera, lo que le da pues una mayor también, este tipo de enlace le da una mayor flexibilidad a lo que es el nucleótido, y lo que le da a su vez una mayor estabilidad. Entonces, como vemos, pues es una de las modificaciones más, más abundantes en sí en todo lo que son los procesamientos del ARN, de todos los ARN. Vamos a ver, porque se había encontrado en el ARN ribosomal, en el ARN de transferencia, y en las últimas investigaciones también podemos ver estas modificaciones en ciertos tipos de ARN mensajeros. Entonces, como vemos, es una modificación bastante abundante en todo este proceso. Actúan exonucleasas que portan porciones innecesarias. Dices, estas modificaciones van a proteger al ARN ribosomal del corte promueven el pleamiento final que va a tener ese ARN ribosomal y favorecen las interacciones con otras moléculas. Piensen que todo esto está como tal pues protegiendo esa información, favoreciendo en este caso la función que tienen que tener todos estos ARN en la formación de las subunidades ribosomales, y poder pues como tal cumplir su función. Vemos acá, decíamos, nos faltaba otro, en este caso, para la formación de la subunidad mayor, que es este ARN 5S, ¿no? ARN ribosomal 5S, que es de copia única y está en un solo cromosoma, y que se transcribe no en el núcleo, se modifica no en el núcleo, sino a nivel del núcleo, a nivel general, pero que igualmente participa, ¿verdad? Por esto, RNA, su corte, ya cuando están cortadas, pues pueden salir, se comienza como tal ese procesamiento, se finaliza, y ya hacia el exterior de lo que es el núcleo, pues se puede entonces organizar en lo que es la subunidad mayor, que está conformada por el ARN 5S, 5.8S y 28S, y lo que es la subunidad mayor, que viene a partir del fragmento 18S,
del ARN ribosomal 45. ¿Sí? Y así es como se conforman las subunidades ribosomales que posteriormente vamos a ver cómo se unen para participar en la traducción. A nivel del procesamiento del RNA, ¿okay? Primero, pues, siempre es eliminada una secuencia en el extremo 5' por la ARNSP, es una fosfatasa que va a permitir, pues siempre se va a dejar ese extremo 5' fosfato, pero generalmente hay un intrón en ese extremo que esa secuencia pues es eliminada como tal durante el procesamiento, y en el extremo 3', acuérdense que si hablamos de extremo 3', tenemos un grupo OH, un grupo hidroxilo, ¿tal? Que es el que nos está dando pues ese extremo, se le va a añadir una secuencia, una citosina adenina, CCA. Ya vamos a ver posteriormente la importancia como tal de esta secuencia. Va a haber modificación de bases, hay una gran diversidad de modificaciones en este ARN de transferencia, y se va a eliminar un segmento corto cerca del asa del anticodón, que es un intrón igualmente. A verlo mejor. Recordar que están siendo transcritos a través de la ARN polimerasa 3, ¿verdad? Y ya maduros siempre pues, transportan a través del complejo. Entonces tendríamos acá lo que sería ese pre-tRNA, y nos dicen que lo primero es cortar toda esta secuencia guía que nos está pues señalando lo que es ese extremo 5', este intrón, en el sentido de reconocer que es un tRNA. Van a ver el corte de otro intrón que está generalmente ubicado en lo que es el asa del anticodón, y posteriormente hay una modificación en el extremo 3', donde se va a ir ubicando esta otra secuencia CCA, siempre dejando un grupo hidroxilo en el extremo 3', porque ahí es donde se va a añadir o va a acoplarse lo que es el aminoácido que se va a ir colocando durante la síntesis de proteína. Ya todo eso lo van a ver en la próxima clase. Pero este sería como tal ese procesamiento, y vamos viendo que al interior, por si se fijan acá, no tenemos las letritas normales que generalmente tenemos, y es por las distintas modificaciones que sufren las bases para poder ayudar a conformar lo que es esa estructura única tridimensional del tRNA. Vemos aquí que hay ciertos segmentos, y esto es lo que está garantizando, ciertos segmentos que le están dando esa por complementariedad de bases. Vamos viendo acá esa unión guaninas con citosina, ¿verdad? Esto en dependencia del tRNA que se trate, ¿verdad? Y en otras regiones vamos viendo estos loops que le van dando esa conformación tridimensional, esa conformación nativa de los tRNA específica para que puedan realizar su función. Entonces tenemos ese extremo 5' fosfato, el extremo 3' OH, en el cual pues se ha anexado esa secuencia importante para poder acoplar el aminoácido específico para ese tRNA. Entonces tenemos acá estas modificaciones de base, distintas modificaciones. Ya veíamos la metilación, ¿verdad? Que hay ejemplos de bases que han sido metiladas. Aquí está la guanina, ¿verdad? También hay una ribotinidina. Acá la reducción, puede haber reducción de bases, ¿verdad? Y vamos a encontrar acá. Teníamos la transversión, perdón, la reducción por acá, reducida, esa base, incorporado pues esos hidrógenos. Transversión, que es justamente, así es como se representa la pseudouridina, lo que veíamos como ese número pues había cambiado de posición, cambiando lo que era el enlace nitrógeno-carbono por carbono-carbono, ¿verdad? Y una deaminación que igualmente pues podemos irla encontrando a lo largo de toda la secuencia. Se ha eliminado como tal un grupo amino, y eso nos va dejando pues ciertas bases características que como tal, como digo, siempre es para proteger y ayudar
a que el ARN cumpla su función. Y esto es lo que vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Veamos que ese extremo 3', la modificación que se le ha colocado, ese grupo H va a permitir su unión con un aminoácido específico, ¿verdad? En dependencia de quién, en dependencia de esta secuencia, de este que es el anticodón, del anticodón del tRNA, que por complementariedad de bases se está reconociendo, ¿se acuerdan? Al codón, al triplete que nos habíamos visto ya a nivel del código genético, que está, decíamos, codificando para un aminoácido específico. Por lo tanto, en ese reconocimiento, pues, tanto el anticodón para reconocer ese aminoácido como para poder irlo colocando por su complementariedad de bases, y por eso decimos que todos estos procesos tienen como base esa complementariedad, ese reconocimiento entre las bases que les va a permitir pues seleccionar tanto ese aminoácido y colocarlo correctamente en esa secuencia en la cadena polipeptídica. Y todo esto lo van a ver ya a detalle en la siguiente clase, pero sí ir entendiendo que todas estas modificaciones pues van garantizando, como decíamos, la funcionalidad de cada una de estas moléculas. Incorporación al aminoácido correspondiente y también como para esa lectura entre el anticodón y el codón. Proteínas con dominios de unión, los que hemos ido viendo, las nucleotidil transferasas, decíamos la guanidil transferasa para la formación de casquete. Igualmente, la enzima CCA de adición, que es la que está añadiendo esta secuencia en lo que es el tRNA. Enzimas que modifican a la RNA, aminoácido tRNA sintetasa, clase 1, clase 2, que es lo que van a ver en la siguiente clase. Las deaminasas, las pseudouridina sintasas para la formación de pseudouridina y las metiltransferasas para todas las metilaciones que hemos ido viendo en los distintos años. Tienen esta bibliografía, se las pongo aquí más que dejárselas todo el anexo en Concius, sino que la clase